foro Something Awful se celebraba un concurso de manipulación fotográfica. Entre todo tipo de montajes apareció una serie de fotografías en blanco y negro. En ellas, niños posaban para la cámara, pero al fondo, casi fundida con la niebla, se alzaba una figura alta, delgada y sin rostro. Sus brazos, largos como las ramas, parecían extenderse más allá de lo natural. El autor, bajo el seudónimo Victor Surge, no se limitó a mostrar las imágenes, las acompañó con breves leyendas, como fragmentos arrancados de un archivo policial o de un periódico olvidado. No eran descripciones explícitas, sino insinuaciones, desapariciones, testigos, fechas, lo suficiente para que la imaginación hiciera el resto. Al principio, fue solo un aporte más en un hilo del concurso, pero algo en esas imágenes se aferró a la mente de los usuarios. Otros comenzaron a añadir sus propias piezas, relatos inventados, supuestas pruebas, fotografías recuperadas. Lo que había nacido como un juego se transformó en una narración colectiva. Empezaba a forjarse la leyenda. La figura dejó de ser un personaje creado por un usuario, se convirtió en un rumor digital, en una sombra que viajaba de foro en foro, de imagen en imagen, y como toda buena leyenda urbana, cuando más se compartía, más real parecía. En cuestión de semanas, Slenderman dejó de pertenecer a su creador. Ahora era propiedad del internet. Lo que nació como un hilo de un foro, pronto comenzó a filtrarse más allá de sus fronteras. Slenderman abandonó Something Awful y se adentró en el laberinto más amplio de internet. Blogs, foros de terror, redes sociales. Cada nuevo espacio lo recibía como si siempre hubiera estado allí, como si su presencia fuera inevitable. En Creepypastas Wiki, su historia se expandió con relatos que hablaban de desapariciones, bosques silenciosos y encuentros fugaces en la periferia de la realidad. No había una única versión, cada narrador añadía un matiz, un detalle, un rumor. Algunos lo describían como un perseguidor implacable, otros como un observador paciente, que aguardaba el momento exacto para acercarse. El mito se volvió maleable, capaz de adaptarse a cualquier voz que le involucrara. Pronto, el salto fue visual. En YouTube, series como Marble Hornets transformaron la leyenda en un relato audiovisual inquietante, presentado como grabaciones encontradas. La cámara temblorosa, los silencios prolongados y las apariciones fugaces de lentes sin rostro crearon una atmósfera que borraba la línea entre ficción y realidad. El espectador no solo veía la historia, la sentía acechar desde el otro lado de la pantalla. Se hicieron ilustraciones, cómics y reinterpretaciones visuales que circulaban en DeviantArt, Tumblr y foros especializados, consolidando una iconografía reconocible: el traje negro, la corbata, el rostro liso y los tentáculos oscuros. La comunidad había hablado, y con ello, Slenderman se había convertido en un fenómeno global del internet. El verdadero salto de Slenderman hacia la cultura de masas llegó con los videojuegos. En 2012, un título independiente de apariencia sencilla, Slender, las 8 páginas, se convirtió en un fenómeno inesperado. La premisa era mínima: recorrer un bosque oscuro, armado únicamente con una linterna, y recolectar 8 páginas dispersas mientras una figura sin rostro acechaba en la distancia. No había armas, no había forma de defenderse, solo la tensión creciente de saber que, en cualquier momento, él podía aparecer. La simplicidad del juego fue su mayor virtud. Cada página recogida aumentaba la presión. Cada giro de cámara podía ser el último. La atmósfera opresiva, el sonido distorsionado y la aparición repentina de lentes generaban una experiencia de terror directo, accesible para cualquiera con un ordenador. En cuestión de semanas, Slender, las 8 páginas, se convirtió en uno de los títulos más descargados y comentados de la escena indie. Su éxito dio lugar a múltiples secuelas, expansiones y reinterpretaciones, como Slender Terrible, que ofrecía una narrativa más elaborada y escenarios variados, pero mantenía intacta la esencia.
la vulnerabilidad absoluta frente a lo desconocido. Otros desarrolladores independientes replicaron la fórmula, creando decenas de variantes que exploraban nuevos entornos y mecánicas, siempre con la figura de Slenderman como la amenaza central. La viralidad del juego se multiplicó gracias a YouTube. Creadores de contenido de todo el mundo grababan sus partidas, mostrando sus reacciones de miedo y sorpresa. En la comunidad hispana, nombres como Dross, Fernanfloo, el Rubius o Germán ayudaron a que millones de espectadores vivieran la experiencia de ser perseguidos por Slenderman, incluso sin jugarlo. Pero el verdadero protagonista seguía siendo el juego, esa experiencia interactiva que transformó una leyenda digital en un terror palpable. Con los videojuegos, Slenderman dejó de ser solo un relato contado en foros o un montaje fotográfico. Se convirtió en una experiencia vívida, en un miedo compartido que cualquiera podía sentir frente a la pantalla. Fue en ese terreno, el del juego interactivo, donde la criatura alcanzó su máxima popularidad y se consolidó como uno de los mitos digitales más influyentes de su tiempo. Conmoción en Estados Unidos. 2 niñas de 12 años de edad apuñalaron 19 veces a una compañera de su misma edad en Wisconsin. Las autoridades informaron que una de las menores habría actuado bajo la influencia de un personaje de terror de una página web y habría convencido a su amiga para cometer el crimen. La víctima sobrevivió y se recupera en un centro. Era la mañana del 31 de mayo del 2014. 3 niñas de 12 años caminaban por un bosque de Waukesha, Wisconsin. Habían pasado la noche anterior en una pijamada, jugando y riendo como cualquier grupo de amigas. A simple vista, nada parecía fuera de lo normal. Pero lo que Peyton Lautner no sabía era que sus 2 compañeras, Morgan Geyser y Anissa Weier, llevaban meses planeando un ataque. Morgan Geyser y Anissa Weier no improvisaron aquel ataque. Llevaban meses alimentando una idea que, poco a poco, se convirtió en obsesión. En sus conversaciones privadas, Slenderman no era un personaje ficticio. Era un ser real, un ente que las observaba desde la oscuridad y que podía castigarlas si no demostraban lealtad. Según los registros judiciales, fue Anissa quien introdujo a Morgan en el mito. Les mostró las creepypastas, las imágenes y los foros donde se hablaba de él. Morgan, que más tarde sería diagnosticada con esquizofrenia infantil, no solo creyó en la existencia de Slenderman, lo sentía cerca, afirmaba verlo en sueños, en los rincones de su habitación, en los márgenes de su visión. Para ella no era una historia, era una presencia constante. Ambas niñas comenzaron a obsesionarse con la idea de convertirse en proxies de Slenderman. Creían que, si le ofrecían un sacrificio humano, él no solo dejaría en paz a sus familiares, quienes las niñas temían fuesen a sufrir algún daño, sino que también éste las aceptaría y las llevaría a vivir con él en su supuesta mansión, ubicada, según los rumores, en el Bosque Nacional, al norte de Wisconsin. En sus mentes, el crimen no era un acto de odio, sino un requisito para sobrevivir. Durante semanas, planearon cómo hacerlo. Hablaron de apuñalar a Peyton en su propia casa, de atacarla mientras dormía, de hacerlo en un baño público. Finalmente, decidieron que el bosque sería un escenario perfecto. Un lugar silencioso, apartado, donde Slenderman podía observarlas y aprobar su sacrificio. En sus declaraciones posteriores, Anissa explicó que no eligieron a Peyton por rencor. La eligieron porque confiaba en ellas, porque era fácil de engañar. Esa confianza, esa inocencia, fue lo que la convirtió
en víctima. Morgan llevó el cuchillo escondido en su ropa. Anissa fue quien la animó a usarlo. En un primer intento, dentro de un baño, no se atrevieron, pero en el bosque, rodeadas de árboles y silencio, la fantasía se impuso a la realidad. El monstruo se hizo presente, Slenderman, y en ese instante se volvió real. Morgan apuñaló a Pike 19 veces, mientras Anissa observaba. Luego la dejaron allí, abandonada a su suerte. Las heridas alcanzaron órganos vitales, el hígado, el diafragma y el estómago. Una de las puñaladas rozó su arteria principal a apenas 1 milímetro de distancia. Contra todo pronóstico, Peyton sobrevivió. Sangrando y debilitada, logró arrastrarse hacia un sendero donde un ciclista la encontró y llamó a emergencias. Fue trasladada de inmediato al hospital y sometida a una cirugía de 6 horas. Permaneció ingresada durante 6 días antes de recibir el alta. Después del ataque, caminaron durante horas. Querían llegar al bosque nacional, convencidas de que allí Slenderman las esperaba. No mostraban remordimiento, no lloraban, no oían. En sus mentes habían cumplido con su parte del trato. Según los informes policiales, caminaron durante horas por la autopista, convencidas de que Slenderman las esperaba en su supuesta mansión, a cientos de kilómetros de distancia. En sus mentes el crimen era apenas un paso en su viaje iniciático hacia la presencia del ente. La policía las encontró más tarde en una gasolinera, exhaustas pero tranquilas, como si hubieran cumplido con una misión. Cuando la policía interrogó a las agresoras, la explicación fue tan desconcertante como aterradora. Lo habían hecho para convertirse en proxies de Slenderman. De lo contrario, este daría daño a ellas y a sus familias. Slenderman no era más un mito, sino una entidad real que exigía obediencia. El juicio destapó un trasfondo aún más inquietante. Morgan Geyser fue diagnosticada con esquizofrenia infantil, una enfermedad rara pero devastadora, mientras que Anissa Weier presentaba delirios compartidos y trastornos de percepción. En 2017, ambas fueron declaradas no culpables por enfermedad mental. Morgan recibió una condena de hasta 40 años en una institución psiquiátrica y Anissa de 25 años. En 2021, Weier obtuvo la libertad condicional bajo estricta supervisión, y en 2025 un juez autorizó también la liberación de Geyser tras 7 años de internamiento, al considerar que había mostrado avances significativos en su tratamiento. El caso generó un debate internacional. Los medios lo bautizaron como el caso Slenderman y lo presentaron como un ejemplo del poder del internet para moldear la mente de los más jóvenes. Padres, psicólogos y legisladores discutieron sobre la influencia de las creepypastas, los videojuegos y las comunidades online en la construcción de la realidad infantil. El bosque de Waukecha se convirtió en un símbolo, el lugar donde una leyenda urbana digital se materializó en un acto de violencia real. Y Slenderman, que hasta entonces había sido un mito colectivo de foros, juegos y videos, pasó a ocupar un macabro lugar en la realidad. Slenderman, que alguna vez fue el rostro del terror digital y el mito más viral de la década de los 2010, terminó desvaneciéndose lentamente en la memoria colectiva. La sobreexplotación del personaje en videojuegos, series web y hasta películas provocó que su impacto se diluyera, sumado a aquel oscuro acto cometido a su nombre. Todo ello sumó para lo que en su momento fue un fenómeno global, hoy sobreviviese apenas como un recuerdo de aquella época del internet.